Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios. Damos gracias al Señor. Vive Jesús, aleluya, en esta mañana. Alabado sea el Señor. Digo mañana, aquí, ¿verdad? Estamos en domingo. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Donde la gente dice esta semana que es una semana santa, otros dicen semana mayor, otros dicen semana de Isten, vive Jesús, pero para mí todas las semanas son iguales. Todas las semanas tengo que servirle al Señor, vive Jesús, aleluya, tratar de ser fiel y llevar su palabra en todo momento, vive Jesús. Hay muchas personas, ¿verdad?, que en estos tiempos, pues hoy es día Isten. Existen, ponen los conejos ponen huevos, vive Jesús, aleluya. Y han cambiado el Señor, ¿verdad?, por un conejo, vive Jesús, y por huevos, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Puerto Rico dice que no cambies chinas por botellas porque las botellas se rompen, vive Jesús. Las chinas no, las chinas te alimentan, las botellas están vacías, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Esta nación, ¿verdad?, pues tiene tantas tradiciones que han traído tanta gente que han emigrado, ¿verdad?, de diferentes países, vive Jesús, aleluya, y con beneficio al comercio, ¿verdad?, pues han hecho todas estas cosas. El cambio que han hecho, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y en las Navidades, pues han quitado a Cristo y han puesto a Santa Claus, vive Jesús, ¿verdad?, poderoso. Y cada persona, pues, tiene su tradición, tiene ¿verdad?, su forma de ser. Yo veo que hay personas, ¿verdad?, que viven en este país por muchos años, de diferentes culturas, ¿verdad?, y visten como vestían en su país. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y cada cual, ¿verdad?, pues vive como quiera, hace como quiera y tendrá que darle cuenta al Señor, ¿verdad?, por no seguir la palabra, su palabra. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Pero voy a traer hoy, ¿verdad?, pues domingo, vive Jesús, aleluya, poderoso santo, donde quizás muchas personas, ¿verdad?, pues ya predicaron, ¿verdad?, todo esto en esta semana, a lo mejor, ¿verdad?, vive Jesús, aleluya, pero yo he escogido el día de hoy, vive Jesús, poderoso santo, de acuerdo a lo que el Señor ponga en mi corazón, ¿verdad?, pues traeré esta reflexión, vive Jesús. Y dice en San Mateo capítulo 26, versículo 36, vive Jesús, aleluya. Dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y halló durmiendo,
porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y dijo: dormid ya y descansad, he aquí he llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos y vámonos y velad, y se acerca el que me entrega. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Estos versículos del libro de Mateo, del capítulo 26, del 36 al 46, dice la historia: vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Cuando Jesús se fue, ¿verdad?, a orar, se llevó 3 discípulos, ¿verdad? Estaba Pedro y estaban los hijos de Zebedeo, vive Jesús. Estos 3 siempre, ¿verdad?, estaban más apegados a Jesús, vive, y entonces pues siempre uno tiene, ¿verdad?, amigos que siempre están más pegados a uno, vive Jesús. Y si uno es pastor, siempre hay gente, ¿verdad?, hermanos en las congregaciones que se apegan más al pastor, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Pero en este momento, ¿verdad?, Jesús estaba pasando una situación que aún ni los amigos lo podían ayudar, vive Jesús. Muchas veces nosotros pasamos situaciones, ¿verdad?, que a veces confiamos en los amigos, pero a veces los amigos dicen: bueno, en este momento, ¿verdad?, yo no puedo ayudarte, vive Jesús, poderoso santo. Y vemos que Jesús le confiesa, ¿verdad?, que su alma está angustiada. Él empezó a entristecerse. Quizá él miraba a sus amigos, vive Jesús. Y uno de aquellos era Pedro, que Pedro él le había dicho, vive Jesús, que, ¿verdad?, lo iba a negar cuando estaban en la Santa Cena, ¿verdad?, que usted le encuentra también en el capítulo 26, el versículo 17, en adelante. Entonces, uno de ellos, ¿verdad?, pues lo iba a negar. Y el otro, pues, se iba, ¿verdad?, a correr, no iba a estar allí. Solamente Juan era uno de los hermanos, ¿verdad?, se quedó con Jesús en todo tiempo, vive Jesús. Entonces, eso a veces angustia a uno, porque a veces uno tiene amigos y esos amigos, ¿verdad?, cuando más uno necesita, no están ahí y le dan la espalda. Jesús, como hombre de Dios, con el Espíritu, ¿verdad?, de Dios, pues sabía, el Señor le había enseñado todo lo que él iba a pasar. Él sabía que Pedro lo iba a negar. Él sabía que Judas lo iba a vender, vive Jesús. Y que todos los otros discípulos estaban con él en ese momento, pero que ninguno iban a estar, vive Jesús. Y como ser humano, pues viene angustia a veces en uno, ¿verdad?, cuando uno tiene amigos y cuando más tiempo uno necesita, esos amigos no están, vive Jesús. Uno se angustia, vive Jesús. Yo tuve un amigo, ¿verdad?, que lo tuve en casa, un evangelista, vive Jesús, aleluya. Y cuando Dios me mandó a llevar un mensaje, ¿verdad?, pues él me dijo que yo era un falso profeta y me dijo unas cuantas cosas. Yo no esperaba de eso porque él estuvo viviendo un año conmigo en casa, ¿verdad?, y era un amigo, ¿verdad? Pues uno a veces no espera estas cosas, vive Jesús. Yo he dado el testimonio en las prédicas anteriores, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y uno se angustia. Jesús estaba angustiado porque Jesús sabía que uno de los 3 que andaba allí, ¿verdad?, lo iba a negar. Y que otro también que estaba por allá, pues ya pronto estaba a llegar, pues ese lo iba a vender, vive Jesús. Y había angustia, ¿verdad?, en su espíritu, vive Jesús. Y Jesús se fue a orar, ¿verdad? Dejó los discípulos en un sitio allí y le dice: bueno, oren, velen, ayúdenme a velar.
vive Jesús. Pero entonces Jesús se separó, ¿verdad? Una intimidad con su Padre. Hablar con su Padre. Y le dice, bueno, Señor, Padre mío, si te es posible, pasa de mí esta copa, ¿verdad? En el 39 lo dice. Pero que no sea como yo digo, Señor, sino como tú dices, se haga tu voluntad, ¿verdad? No sea mi voluntad, ¿verdad? Pero entonces él se fue, después que haberlo orado y haberle dicho eso al Padre. Por eso ahí donde muchos dicen que no había que un Padre, que era el mismo que estaba Jesús, que Jesús era el Dios, pero él siempre dice que había un Padre. Entonces viene, dice, y los encontró durmiendo. En este tiempo a veces, cuando nosotros somos pastores, o estamos pastoreando una congregación, estamos esperando, ¿verdad?, que nuestros hermanos, nuestros discípulos, ¿verdad?, pues estén en oración, vive Jesús. Una vez yo tenía un grupo y entonces yo tuve una revelación y la misma revelación que yo tuve se la dio el Señor a un hermano. Y el hermano viene y me dice, pastor, ¿qué le estaba pasando a usted? Santo, Jabasaya. Mi alma te alaba, Dios santo. Porque muchas veces hay gente que sí, hay hermanos, ¿verdad?, que siempre están orando por los pastores, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y que verdaderamente se preocupan, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y yo le dije, hermano, ¿por qué me pregunta? Me dice, pues me explicó, yo lo vi así, así, así. Y yo le dije, sí, estaba pasando eso que tú me dijiste, lo estaba pasando. Vive Jesús, aleluya. El Señor le había mostrado lo mismo que yo estaba pasando. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Porque a veces vienen angustias a nuestras vidas. Vive Jesús, aleluya. Poderoso santo, nos encontramos solos. Vive Jesús. Jesús en ese momento, ¿verdad? Pues se llevó a esos tres y le dice, bueno, ayúdenme a orar, ¿verdad? Quédense aquí, pero orando y velando. Y ellos se durmieron. Así en este tiempo está la iglesia se ha dormido, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Dice la palabra del Señor por ahí, ¿verdad?, que habían 10 vírgenes y 5 estaban dispuestas y 5 se durmieron, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y eso le pasó aquí a ellos, ¿verdad? El Señor los llevó para que de eso y se durmieron. Muchas veces las iglesias hacen vigilia y la mitad de las personas se duermen, y los ve uno dormidos. Vive Jesús, aleluya, por allá, y a veces los oye roncando, vive Jesús. Y Jesús como humano, ¿verdad? Pues dice, bueno, no han podido velar tan siquiera ni una hora, velad para que no entren en tentación, vive Jesús, porque mientras el pastor a veces está orando por la congregación, los discípulos no oran y entran en tentación y a veces, pastor, mire, pequé, hice esto y esto y esto, sí, porque no estabas orando. Porque mientras el pastor está ahí arrodillado, velando y pasa las horas orando y el Señor lo levanta a clamar, ¿verdad?, por ciertas personas, pues ellos están haciendo otras cosas, vive Jesús, poderoso santo. Porque dice la carne, el espíritu, ¿verdad?, está dispuesto, pero la carne, vive Jesús. La carne nos hace pecar, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y verdaderamente el Señor pues los dejó. Y entonces se fue a orar otra vez. Y le dice, bueno, Padre, mira, si no puede pasar de mí esta copa, pues Señor, que se haga tu voluntad. Él fue y vio a los discípulos, vive Jesús, orando. Él esperaba que estuvieran, ¿verdad?, orando y velando como él, no, pero estaban durmiendo, vive Jesús. En este tiempo la iglesia está durmiendo.
vive Jesús. Y por eso es que hay tantas vidas que se pierden, tantas vidas enfermas, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y a veces el Señor nos levanta a clamar por las personas, vive Jesús, ¿verdad? Porque las personas no oran. Y entonces el Señor tiene que levantar a sus siervos a orar porque esa persona no puede orar. O no ora, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. La semana pasada yo estuve en el hospital y entonces había un hermano, vive Jesús, y lo vi, ¿verdad? Y le llevé cánticos y oré por él. Y entonces me dijeron, la esposa me dice, ay, lo van a meter a un examen del corazón porque tiene el corazón débil. Y yo le dije, hermana, no va a pasar nada, él va a salir bien. Se lo digo yo en el nombre de Jesús. Y yo hice una oración, vive Jesús, aleluya, poderoso santo, lo reclamé para el Señor. Y entonces lo llevaron al examen y después me llamaron y dice, hermano, él salió bien. Y, gloria a Dios, aleluya, poderoso santo. Porque tenemos que estar seguros cuando nosotros abrimos nuestras bocas, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y aquí Jesús le dice, bueno, mira, que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya, vive Jesús. Yo me imagino que él estaba pensando, bueno, mira, yo estoy orando aquí, estos, mira, están durmiendo, vive Jesús, a lo mejor el Señor los encontró roncando, ¿verdad? Dice que estaban cansados, vive Jesús. Bueno, pero Jesús también se cansaba. Pero a veces la aflicción no deja que uno se duerma, vive Jesús. Ellos estaban tranquilos, pero Jesús estaba afligido y las aflicciones, a veces nosotros nos afligimos y no podemos dormir en toda la noche por las aflicciones que tenemos, la desesperación, la preocupación, vive Jesús por lo demás, por lo que está pasando, por tantas cosas, ¿verdad? Vive Jesús, aleluya. Eventos que están pasando en el mundo, vive Jesús, clamando por aquellas vidas que no pueden clamar, clamando por aquellos que están en los hospitales, vive Jesús, aleluya, que están enfermos, que Dios use las medicinas, vive Jesús, que Dios use los doctores, la ciencia y todas esas cosas, vive Jesús, todas esas bendiciones que Dios ha hecho para bendecir al mundo, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Pero Jesús, vive Jesús, volvió otra vez. Y verdad, y los encontró otra vez durmiendo, vive Jesús, aleluya. Y los dejó y se fue y oró otra vez de nuevo y diciendo las mismas palabras. A veces tenemos que repetir, ¿verdad? Porque tenemos que seguir repitiendo. Mira, Señor, por favor, dame fuerza. Mira, Señor, te necesito. Mira, Señor, todas las noches yo tengo que estar orando. Señor, guarda a nuestros hijos. Guarda, Señor, las familias de la tierra. Guarda, Señor, a tu pueblo, Señor, lo que está pasando, y todas las noches siempre tenemos que decirle lo mismo, y repitiendo, y repitiendo, y repitiendo. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo, aleluya. El Señor dice, oh, vive Jesús, ya viene, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos. Tenemos que orar unos por los otros, tenemos que pedir al Señor misericordia, tenemos que pedir al Señor, vive Jesús, aleluya, que se le revele a su pueblo, vive Jesús, aleluya, poderoso santo, a nuestros hijos, vive Jesús, a nuestros nietos, bisnietos, y a todas las personas, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Pero el problema de Jesús era que Jesús estaba orando por él mismo. Vive Jesús, él ya había orado por los discípulos, él había orado por todo el mundo, había hecho milagros, pero ahora él era el que necesitaba la fortaleza de su Padre, ahora él era el que estaba, ¿verdad?, para ser sacrificado. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Allá Abraham, ¿verdad? Dios le dijo, no mates a tu hijo porque yo voy por aquí. Ahora el padre no iba a hacer nada, el padre iba a dejar que su hijo fuera sacrificado, vive Jesús, aleluya, por los pecados del mundo, vive Jesús, por los pecados de todo aquel que aceptara, dice Juan 3:16, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y Jesús lo sabía, vive Jesús, sabía que él tenía que tomar esa copa. Él estaba, ¿verdad? Podía en ese momento quizás como malo estar asustado, quizás podía estar, ¿verdad?, deprimido, vive Jesús, aleluya, que podía estar pasando tantas cosas por su mente, vive Jesús. Pero entonces él llegó, no, Señor, no se haga lo que yo diga, sino, Señor, tu voluntad, ¿verdad, poderoso santo? Entonces tomó esa decisión y viene entonces y le dice a los discípulos, bueno, ya pueden descansar. Si no pudieron descansar ahorita porque esto y lo otro, ¿verdad?,
Sí, pero estaban roncando, estaban durmiendo, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Entonces el Señor le dice, bueno, ahora sí, pueden dormir. A lo mejor estuvieron durmiendo un rato, entonces el Señor los despertó, vive Jesús, aleluya. Entonces dice, mire, va a morir aquí porque ahora viene el traidor, viene el que va a entregar al Hijo del Hombre, aleluya, va a entregar en las manos de los hombres, vive Jesús, aleluya. Un hombre que había estado con Jesús, un hombre que había comido en la mesa. A veces tenemos gente, ¿verdad?, que comen en nuestras mesas. Por eso a veces tenemos que tener cuenta quién, ¿verdad?, llevamos a nuestras casas. Tenemos que tener cuenta quién se sienta a la mesa. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo, porque hay muchos traidores. A veces se parecen, ¿verdad?, angelitos, si uno le ve la sala, ¿verdad?, con los ojos carnales, vive Jesús, aleluya, y le ve el brillo con los ojos carnales, pero ese brillo es de excitación por robarle lo que uno tiene, ¿verdad?, y por esmerarse a quitarle hasta la vida a uno, vive Jesús. A veces uno trae una persona a la casa confiando por ayudarlo, vive Jesús, y entonces mientras uno está durmiendo, vive Jesús, le joban o le quitan la vida a uno o hacen tantas cosas. Por eso es que estamos, que el Señor me dijo, siervo, vigila, duerme en el Espíritu siempre, porque Satanás quiere eliminarte, vive Jesús. Si nosotros dormimos en el Espíritu de Dios siempre nos va a guardar de todo mal, vive Jesús. Las promesas de Dios dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los guarda, ¿verdad?, de todo esto. Pero tenemos que vivir y dormir en el Espíritu, porque si dormimos carnalmente, vive Jesús. El Espíritu entonces no está en nosotros, vive Jesús. Y verdaderamente la palabra del Señor, ¿verdad?, es santa, es buena, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y si ustedes, pues, en sus casas pueden leer del 47, ¿verdad?, en adelante, del capítulo 26 de San Mateo, ¿verdad? Ahí está donde viene, ¿verdad?, Judas y entrega a Jesús, vive Jesús. Esa era la angustia que el Señor estaba pasando, los versículos anteriores, ¿verdad?, que uno de los de él lo iba a entregar. La angustia de saber, ¿verdad?, que un discípulo, uno que él había enseñado, uno que él había instruido, vive Jesús, aleluya, y había comido en la mesa, ¿verdad?, con él, vive Jesús, era el mismo que lo iba a entregar, vive Jesús. Angustiado se encontraba el Señor. Dice, angustiado de gran manera, vive Jesús, aleluya. Estaba triste, dice el versículo 37, ¿verdad? Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Si viene alguna angustia, vive Jesús. Acuérdate, si alguien te traiciona, acuérdate que el Señor, aleluya, no te va a traicionar. El Señor no te va a dejar a que el hombre haga lo que haga. El único, vive Jesús, que no te va a traicionar es el Señor. El hombre, dice la palabra del Señor, que el hombre destruye al otro hombre. Vive Jesús, aleluya, pero tenemos la confianza en nuestro Salvador, ¿verdad?, en Jehová Dios, que mandó a su Hijo amado Jesucristo para morir por nosotros. Esa es lo que se celebra, ¿verdad?, en esta semana que se ha estado celebrando, vive Jesús. Mucha gente, ¿verdad?, han ordenado, yo tengo, ¿verdad?, un nieto que trabaja, un hijo que yo lo crié, ¿verdad?, y entonces él dice que la gente ordena en este tiempo mucho, ¿verdad?, bebida y muchas cosas. Pues así es, en este tiempo, ¿verdad?, pues cogen, como decimos nosotros en Puerto Rico, esta semana para bachata. Vive Jesús. Por eso pasó lo que pasó en Santo Domingo, ¿verdad?, porque estaban bachateando. Y al Señor pues no lo van a coger con bachata. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Entonces que cuidémonos, que el Señor, ¿verdad?, tenga misericordia de cada uno de nosotros. Lo que hemos aprendido, mantengámoslos. Que Dios te bendiga. Gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo sé que tu Hijo amado estaba angustiado, Señor, en ese momento, pero tú en ese momento, con la oración que él hizo,
Tú le diste fortaleza, Señor, para que pudiera soportar, Señor, todo lo que pasó. Padre Santo, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amigos, que Dios le bendiga. Y pueblo de Dios, que Dios bendiga. Vive Jesús, aleluya, poderoso, santo Jehová. Aquellos que son merecedores de la bendición, le envío una bendición de parte de sanos y bendecidos.